Vamos a leer Juan capítulo 3, versículos 9 al 14. Hoy vamos a estar viendo el título de La necesidad más grande. Y si usted ha estado aquí, usted sabe que nosotros no vamos predicando y según vamos viendo el texto. Si usted está aquí por primera vez y necesita una Biblia, por ahí está la hermana Porfi, ella trae Biblias que usted puede pedírsela o ella se las puede hacer llevar. Pero es importante que veamos el texto porque queremos ver qué es lo que Dios dice. Lo que este hermano aquí presente con toda buena intención quiera traer a sus vidas no es nada, no tiene valor, no tiene peso. Pero lo que dice la palabra de Dios es roca, es vida, es energía, es poder para nuestra vida. Así que eso es importante, hermanos, que estemos viendo. Y a todos aquellos que en este día no conocen al Señor Jesucristo, gracias por estar aquí, para que escuchen con claridad, con precisión, el mensaje de salvación, el mensaje más importante que usted necesita escuchar, el mensaje más importante que nosotros los creyentes, los ya redimidos por la sangre del Cordero, necesitamos estarnos recordando todos los días, porque Cristo murió tomando forma de pecado, llevando nuestra culpa, nuestra condenación en la cruz del Calvario. Y resucitó para nuestra justificación. Así que vemos claramente al hombre pecador, vemos claramente su condenación en el Evangelio y vemos claramente el responsable de esta gran salvación. El único, el soberano Dios, el único que nos puede salvar, Jesucristo. Amén. Leemos Juan capítulo 3, versículos del 9 al 14, y dice así la palabra de Dios, y luego que termine de leer voy a hacer una corta oración. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Buen Dios, gracias por tu bondad. Quizás hay alguno aquí que este mensaje le va a incomodar. Quizás hay alguien aquí que este mensaje lo va a ignorar. Dios, pero sabemos que esta es tu demostración de amor. ¿Cómo vamos a ser sanos si no entendemos de qué estamos enfermos? ¿Cómo es posible que seamos salvos si no hemos entendido de qué necesitamos ser salvos?
Dios, gracias por esta demostración de amor. Porque estos oídos que traíste hoy aquí van a escuchar tu evangelio ser predicado. Yo te ruego, Dios, que ninguno menosprecie tu palabra viva. Que todos y cada uno en este lugar podamos recibir y creer verdaderamente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tenemos vida eterna. Es en ese nombre maravilloso que oramos. Amén. Amén. Los últimos 2 domingos hemos estado tratando este tema, la doctrina de la depravación total. Lo hemos estado predicando y lo hemos estado enseñando en diferentes maneras. Pero creo que es crucial en este momento donde el texto nos está llevando a que podamos ver ese contraste de lo que significa una persona que es incapaz de agradar a Dios. Adán pecó y con él cada uno de nosotros hemos pecado, hemos violado la ley de Dios. Esa condenación de Adán fue transmitida a todo ser humano. Y todo ser humano fue hallado culpable delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro representante Adán desobedeció. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra naturaleza desobedecemos. Estamos contaminados moralmente. Cada parte de nuestra mente, nuestros afectos, nuestro cuerpo, nuestra voluntad, por este pecado, la muerte entró al mundo y experimentamos el dolor de la muerte y experimentamos la corrupción de la muerte. El resultado final es que Adán y Eva ya no escucharon otra vez al Señor en el jardín. Hubo una interrupción. Se quebró esa relación. La culpa y la corrupción de Adán entonces llegó a su descendencia y vemos inmediatamente en la Escritura cómo nos enseña que luego de esta historia tan marcada en la palabra de Dios, Génesis capítulo 3, viene Génesis capítulo 4 para enseñarnos el efecto del pecado con los hijos de Adán. Un hermano tiene celo de su otro hermano y se levanta y lo asesina porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. A su vez, cada uno de los hijos de sus hijos hereda esta misma caída radical. De manera consecuente, se ha transmitido a cada generación. Y lo vemos en nuestros días, lo vemos en nuestra naturaleza. Por esta razón, nuestras mentes están oscurecidas por el pecado, incapaces de comprender la verdad. Nuestros corazones están contaminados, incapaces de amar la verdad. Nuestros cuerpos están muriendo progresivamente hacia la muerte física, pero ya estamos muertos espiritualmente. Nuestra voluntad está muerta, incapaz de elegir lo bueno. La incapacidad moral para agradar a Dios está contaminada.
a todas las personas desde su entrada en este mundo. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta descripción? Si no es la misma palabra de Dios que nos enseña. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, no alcanzan, fueron destituidos la gloria de Dios. Marcos 7:21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios. Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Eclesiastés nos dice, capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Gálatas nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Génesis 6:5 dice que el Señor vio que la maldad de los hombres en la tierra era mucha, en gran manera, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 nos dice que todos estamos bajo pecado, como está escrito. No hay un justo, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Jeremías 17:23 nos dice, sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No solo está lleno de maldad y engaño el corazón, sino que ha cambiado la gloria de Dios por imágenes de hombre y de animales. Romanos capítulo 1. No solo profesan conocer a Dios y con sus hechos lo niegan, sino que son inútiles para hacer cualquier obra buena. Tito capítulo 1, versículos 15 al 16. No solo el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, sino que está doblemente ciego para que no le resplandezca la luz del Evangelio. 2 Corintios capítulo 4. Una y otra vez la palabra de Dios da todas las evidencias que el hombre es perverso. El ser humano está contaminado del pecado y que ninguno calificamos delante de Dios. Toda esta mala noticia es necesaria para nuestros oídos orgullosos. Toda esta mala noticia es crucial para la buena noticia del Evangelio. Les ruego en el nombre del Señor que vea que esto sea una realidad en su vida. Les ruego por las misericordias del Señor que usted pueda examinarse su corazón y ver que verdaderamente es engañoso, perverso, lleno de orgullo y fuera de la gracia de Dios. Estaríamos todos como los demás, hijos de ira, doblemente ciegos, esperando el juicio del gran trono blanco del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su regreso y en su reino. Todos necesitamos urgentemente reconocer que estamos corruptos, llenos de maldad, para poder correr donde está la salvación, para poder reconocer cuán necesitados estamos del Señor Jesús. Este es el principio de entender la buena noticia del Evangelio.
Usted y yo, si no hemos captado esto, no hemos entendido el Evangelio. Simplemente nos apuntamos a otra religión más. Si no hemos captado nuestra depravación, si no hemos captado que verdaderamente somos pecadores y que Jesucristo solo vino al mundo a salvar a pecadores, no hemos podido entender que este es el principio de la buena noticia del Evangelio. Hoy veremos la urgente necesidad del ser humano delante de Dios. ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene el ser humano? Poder vivir mejor, tener mejores cosas, tener un nombre, fortuna. ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene el ser humano? Y vamos a ver eso en nuestro texto. Punto número 1, la incapacidad natural de agradar a Dios. Por eso quise traer esta introducción, porque es importante que veamos nuestra incapacidad de agradar a Dios. Y lo vamos a ver por tercera vez en este pasaje. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y sabemos que hemos estado hablando del nuevo nacimiento. Esa es la pregunta que está en el discusión. El nuevo nacimiento, ¿cómo puede hacerse esto? El Señor Jesucristo ya contestó, no puedes ver el reino de los cielos si tú no naces de nuevo. Y vuelve a repetirlo, si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes. No te sorprendas, no te maravilles, captemos eso, no puedes. ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El problema de Nicodemo no es que está incapaz de entender o de razonar el asunto que está aquí siendo deletreado, sino que es incapaz de recibir y de creer lo que está escuchando. El problema no es falta de razonamiento, sino de rechazar la verdad. Así como nuestro hermano David puso en nuestro chat el día de ayer, es aceptar y someterse a la autoridad de la palabra, la parte más difícil para el hombre caído. No quiere y no puede. ¿Qué es lo que rechaza? Nicodemo. Nicodemo está rechazando la enseñanza de Juan el Bautista con toda la línea de profetas. Juan el Bautista vivió en el mismo tiempo de Nicodemo. Tuvo que haber escuchado de Juan el Bautista, mas sin embargo no entendió arrepentimiento, no entendió arrepentidos y convertidos. ¿Qué está rechazando? Está rechazando al mismo Jesucristo, al que testifica por sus señales, con milagros poderosos, con señales. Y él mismo dice que nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. No lo recibe, véalo ahí en el versículo 11, en el versículo 12, no le cree. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? No solo Nicodemo, esto es una aplicación para todo el mundo. Todo el mundo está en esta representación de esta persona, de Nicodemo. Juan nos dice en el capítulo 1, en el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí está el fariseo
El maestro de Israel, el principal entre los judíos, después que hace su pregunta en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vuelve a preguntar, ¿cómo puede hacerse esto? Te hago la pregunta, ¿a dónde va a ir la gente de Israel en este tiempo donde está Nicodemo? ¿A dónde van ellos a ir a preguntar acerca de los asuntos espirituales? ¿A dónde van a recibir consejos espirituales? ¿A dónde van a recibir fortaleza, aliento de aquellos que están dirigiendo su pueblo? Son los fariseos, son los miembros del Sanedrín, son los maestros de Israel. Ellos son los que van a traer esta enseñanza. Entonces, de ellos se espera que conozcan estos términos. Son términos espirituales. Jesús en esta conversación ya le explicó la imposibilidad de alguien ver el reino de Dios, el reino de los cielos, si no nace de nuevo. ¿Qué tiene que hacer? Que tiene que nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. Ya explicó eso, que la carne no puede producir esto, que solamente el espíritu lo puede hacer. Y el espíritu no es algo que controlamos, puesto él actúa soberanamente, incomprensiblemente. Versículo 8. Así como el viento produce sonido, el espíritu produce fruto sobre la persona que nace de nuevo. Da evidencias de haber nacido de nuevo. Nicodemo tiene que nacer de nuevo y esto es algo que viene de arriba. Este líder religioso no comprende cómo es el camino de la salvación. Es el maestro de Israel y no comprende el camino a la salvación. Se ve que su formación farisaica le había hecho inmune contra la enseñanza espiritual. Se hizo muy próspero en su doctorado y en sus ideas, en cómo llevar a cabo una religión, pero no puede llevar a nadie o no puede guiar a alguien a conocer la salvación. Los fariseos, miembros del Sanedrín, son los pastores de Israel y no pueden pensar en términos espirituales. ¿Por qué? Es sencillo, no han nacido de nuevo. No han sido purificados por el lavamiento del agua con la palabra. No han nacido de arriba. No han nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué hace Nicodemo? Nicodemo vuelve con la pregunta. Versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Esto es una expresión de incredulidad. Nicodemo no ha creído. No te extrañes cuando estás enseñando el evangelio a alguien y no te responde. No te extrañes cuando estás tratando de llevar a alguien a que conozca la sana enseñanza y te cambian el tema o simplemente te ignoran. No te extrañes, puesto si no hay vida en ellos, simplemente no les apetece. No les apetece. Muchos tienen a Jesús como maestro, como salvador incluso, pero no como Señor. No como Señor. No se someten a Él.
no entienden su soberanía sobre sus vidas, no como el Señor de sus vidas, y no están dispuestos a dejar sus prejuicios o sus falsas creencias por temor de lastimar a alguien cercano, de lastimar a un miembro de la familia. Prefieren quedarse con sus prejuicios y sus ideas que llegar a conocer y exponerse delante del Señor. ¿Qué es lo que hace Jesús con este hombre? Jesús expone la pobreza espiritual de este hombre. Y lo vemos en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Amado hermano, hermana, maestro aquí está hablando de el maestro. Lleva esta particularidad, esta palabra. Es el maestro, o sea, este es el maestro de maestros. ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo, estás en una situación muy grave. No entiendes el camino a la salvación. Tú eres el maestro de Israel, pero no sabes lo fundamental, lo básico de lo que es la salvación. Este sistema de fariseos está completamente defectivo, no sirve, no da vida, no promueve la vida, se demuestra como un incrédulo cuando se supone que sea un maestro. Así que Jesús le demuestra que en su capacidad de creer está completamente defectivo. Le demuestra que no puede recibir lo que Jesús le está diciendo. Mire ahí conmigo en el versículo 11, de cierto te digo, otra vez llamándole la atención, ya esta es la tercera vez. Óyele lo que te estoy diciendo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Parafraseando esto un poquito, es como un maestro se habla lo que sabe, o como un testigo dice lo que ha visto, pero no puede ni hablar ni testificar esto, porque no lo ha recibido, no le pertenece, no es de él, no lo puede deletrear. Ese tesoro no le pertenece. Pero noten en este versículo, hermanos, en el versículo 11, la pluralidad de estas palabras, de estos términos. Está hablando en forma plural. Los que han venido a Israel a hablar, aquí hay una idea de varios, de más de uno. Los que han venido a Israel a hablar, estos son los profetas, y a quién tenían ellos como profeta, a Juan el Bautista. Entonces ahí donde hay más de uno, y ahora mismo el Jesús que está frente de ellos, que viene a hablar también con poderosas señales, con milagros, que viene, según el vocabulario de Nicodemo, de parte de Dios. Pero Nicodemo no lo recibe. Nicodemo representando también a un grupo de líderes, a los fariseos, a los líderes de Israel, no lo reciben y no le creen. Versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ahí vamos entendiendo que la palabra no reciben
y no creéis son sinónimos en su aplicación. No creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí está, hermano, una vez más, la incapacidad natural de agradar a Dios en Nicodemo queda claramente exhibida. No recibe el testimonio. Puede hablar acerca del testimonio, puede hacer una exhortación acerca del testimonio, pero no ha recibido el testimonio. No es de él, no le pertenece. Nicodemo tiene una forma de agradar a Dios y esa se llama su religión. Y esta forma está defectiva porque no sirve. Oh, cuántas personas tienen la misma idea. ¿Cuántas personas tienen esta misma idea de tener una relación con Dios? Que dicen, yo le sirvo a Dios. Y hablan muy bonito de Dios. Y hasta cierta forma, y en cierta forma, hasta garantizan que el día que mueran, ellos se van a ver con Dios. ¿O cuántas personas tienen esta misma idea? No tienen ninguna relación con Cristo. No tienen ninguna relación con la iglesia de Jesucristo. Pero tienen una forma de decir, yo tengo una privacidad con Dios tremenda. Oro a Dios todos los días. Eso es lo que hacían los fariseos. Decían las oraciones más largas para ser vistos por todos. Lo que hacían los fariseos. Promovían su religión en todo lugar. Yo tengo una relación con Dios. ¿Cuál es el problema? Que no han obedecido a Dios. No han obedecido a Dios cuando Dios envió a su Hijo y dijo, a Él seguid, a Él escuchad, a Él ve detrás de Él. A pesar de la incredulidad de Nicodemo, Jesús procede con las cosas celestiales. El punto es que no puede hacer algo Nicodemo para ir al cielo. Ahí estamos cerrando ese punto. Jesucristo le está diciendo, esto no puede venir a ti si no es del cielo. Tú no puedes ir al cielo. Esto tiene que venir del cielo para que tú puedas ir al cielo. Y lo vemos en el siguiente punto, la exclusividad del cielo. Versículo número 13. Nadie subió al cielo. Y en la introducción yo le di varios versículos para que vieran la totalidad de que el hombre está completamente descalificado para justificarse a sí mismo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre es el título más autoasignado de parte de Jesucristo en la palabra de Dios. Él se autodesigna ese título. Ese título viene del libro de Daniel, capítulo 7, cuando está hablando de que viene de lo alto, aquel que ha sido encomendado en el juicio final, aquel que viene en las nubes con gran gloria. Ese es el Hijo del Hombre. Ese es el título del Hijo del Hombre. Tiene conexión con toda la raza humana, ya que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre.
En el Salmo 24 nos dice que nadie subió. Cuando el salmista dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? La respuesta es que solamente un justo, uno que no ha dado su corazón a cosas vanas. No hay ninguno. Pero aquí está el justo. Tuvo uno que descender del cielo. Y ese es el punto que estamos viendo. Alguien tiene que descender del cielo. Proviene de arriba. Desciende del cielo. Y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan capítulo 1. Ese fue el que descendió del cielo. Nadie puede estar en el cielo si no es llevado por el que descendió del cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo al hombre en la cruz del Calvario. Vemos lo glorioso que es la encarnación. Jesucristo se hizo carne para habitar entre nosotros. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, dice el salmista en el Salmo número 8. Y veamos lo maravilloso y asombroso de su obra con su resurrección. Nicodemo está oyendo palabra de vida. El oído tiene que oír el evangelio para creer. Gloria a Dios, porque usted está escuchando este mensaje. La exclusividad del cielo se declara en que Dios tiene un solo hijo y en la eternidad pasada entró en un pacto para salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Esa es la exclusividad del cielo. Dios tuvo un solo hijo y en él solamente hay salvación. Solo él. La incapacidad del ser humano es sorprendida grandemente por la exclusividad del cielo. No solo no podemos, pero el cielo dice, estás excluido. Desde acá de la tierra no podemos, el cielo dice, estás excluido. Pero ahora miremos nuestro tercer punto, la obra de Dios, la espléndida sabiduría de Dios para solucionar el problema del hombre. ¿Cómo es que Dios soluciona este problema? Por eso el título de este mensaje, la necesidad más grande. La exhibición más fabulosa, escandalosa, maravillosa, espléndida, genial, divina, que jamás haya sucedido en la historia del ser humano, en la historia del universo entero, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 14 y en el versículo 15 nos dice Juan, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dando raíces en los tiempos de Moisés, cuando iban cruzando en el desierto, en la tierra de Edom, y fueron sorprendidos ellos cuando se estaban quejando delante de Dios y delante de Moisés, diciendo, ya no queremos este pan, ya no queremos esta vida que nos estás dando, ya no queremos que nos sacaste de Egipto para traernos a morir aquí. ¿Para qué nos trajiste aquí?
Dios envió serpientes venenosas y causó mucha mortandad sobre muchos de ellos. Y entonces imploraron y confesaron que habían pecado contra Dios. Y en ese trato, Dios en su misericordia le dice a Moisés: te voy a dar unas instrucciones. Vas a tomar una serpiente de bronce y la vas a levantar en una asta. Esto es un palo, lo vas a levantar en alto para que todo aquel que está mordido por la serpiente, que ha sido envenenado por la serpiente, pueda mirar esa serpiente de bronce y en ese momento será salvo de la muerte segura. Todos hemos sido mordidos por la serpiente de Satanás, con el veneno del pecado, y nos hemos rebelado contra Dios, diciendo: ¿para qué nos sacaste de la esclavitud para traernos a este desierto? Y el pan que nos da de cada día no es suficiente, es muy liviano para nosotros. Danos algo diferente. Nos has puesto en este mundo para morir. No hemos visto el propósito de habernos creado. Solo nos quejamos. Esto es incredulidad. Más la misericordia de Dios se mostró, no quitando las serpientes del desierto, no quitándole su veneno, sino dando la instrucción de que esta serpiente de bronce necesitaba ser levantada. Cristo se hizo pecado como maldición. En la cruz del Calvario se hizo pecado para subir en un madero, y todo el que viera, el que pudiera ver, el que pudiera creer en Él, tenga vida eterna. Esta es la exhibición más espléndida. La contestación del dilema de Nicodemo. ¿Cómo puede ser esto? La contestación del dilema cuando Moisés le pidió a Dios: revélame tu rostro, enséñame. Y Dios se levantó y presentó y dijo: grande Dios, grande misericordioso, grande misericordia que perdona. Pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Aquí está la necesidad más grande que tiene que entender Nicodemo. Y todo el mundo representado por Nicodemo. El que vino del cielo desciende tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Lo que el hombre no podía lograr, el amado de Dios, el príncipe del cielo, lo hizo sobre un madero para poder solucionar el problema del hombre y de la mujer una vez y para siempre. Dios le dijo a Adán: ciertamente morirás y toda tu descendencia va a morir. Y en Jesús, cuando tomó tu lugar en la cruz del Calvario, dijo: verdaderamente vas a vivir, porque mi Hijo Jesús ha tomado tu lugar, ha muerto tu muerte. Esa es la sustitución. Esa es la sustitución, y eso solamente viene de parte de Dios. Todo esto por gracia, todo esto por medio de la fe, todo esto por medio de una persona aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Sola gratia, sola fide, solo Cristo. Si usted está en Cristo, ya no
va a morir porque ya no hay más condenación. Porque Cristo murió por ti. Él llevó la carga que te tocaba a ti. La llevó y la consumió y la absorbió la ira de Dios una vez y para siempre. Ya no pagarás nada por ti mismo. No trates de suplementar la salvación que Dios te ha dado con tus propias obras. Eso no sirve. Todo lo pagó Cristo Jesús. El admirable Dios eterno que nunca cambia ha manifestado su gloria sobre la faz de la tierra en la persona de su amado Hijo, el Verbo, la palabra viva, quien había señalado en los tiempos su manifestación en la persona de Jesús, el Cristo. Por eso es importante que entendamos quién es el Cristo, para llevar en Él la paga del pecado por aquellos que creen en Él. El hombre no pudo subir al cielo, sino el Hijo de Dios, que es el Hijo del hombre. Él descendió y cuando subió al cielo, las puertas de los cielos fueron abiertas para que entrara el Rey de Gloria, el Señor Todopoderoso. El día que murió Jesucristo en la cruz del Calvario, con Él murieron dos criminales que estaban uno a la izquierda y otro a la derecha. Y uno de ellos se burlaba de Él diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre ciertamente murió en su pecado, ciertamente murió en su incredulidad, teniendo al Salvador a unos pies de distancia. Pero el otro hombre vio al que estaba en el madero y le dijo a su compañero: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Fue convicto de pecado verdadero, había entendido por qué estaba en ese lugar. Mas ningún mal hizo. El que está en el medio de la cruz no ha hecho ningún mal. Y dijo a Jesús estas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué fue lo que hizo diferente a su compañero? Reconoció su pecaminosidad, reconoció que habían pecado y por eso estaban pagando por sus pecados. Reconoció que el que estaba en la cruz en el medio no había pecado, no había conocido pecado, pero ahí estaba recibiendo el castigo eterno en lugar de sí mismo. Y por último, le creyó a Jesús, que es lo mismo que recibir su testimonio. Recibió el testimonio de Jesús: acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verdaderamente le creyó y Jesús le garantizó ese mismo día que las puertas de los cielos se iban a abrir para entrar al lugar donde jamás podía haber entrado. En conclusión, hemos visto la urgente necesidad del hombre delante de Dios, la incapacidad natural del hombre de poder agradar a Dios, la exclusividad del cielo, la sabiduría de Dios para solucionar el problema del hombre. En otras palabras,
El ser humano no posee en sí mismo el poder para agradar a Dios. La santidad de Dios destituye al hombre de la gloria de Dios. Fuimos echados fuera del jardín del Edén. Y Dios puso querubines en ese lugar y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Todavía esto fue un acto de gran misericordia de parte de Dios, pues no nos quitó del Edén, nos quitó del huerto para que no alargáramos nuestra mano y tomáramos el árbol de la vida y comiéramos y viviéramos para siempre, pero en pecado. Para siempre, pero en pecado. Los ángeles caídos, Satanás y todos sus demonios viven para siempre, pero en pecado. No hay salvación para ellos. Dios en su gran misericordia nos quitó de ese lugar para proveer salvación por medio de su Hijo, por medio de la descendencia de la mujer, para que de ella naciera el Hijo, el heredero de todas las cosas, el Hijo de Dios. Pero a los hombres que tuvo memoria Dios y descendió encarnándose para visitarle, quien les hizo un poco menor que los ángeles, pero los coronó de gloria y de honra en la persona del Hijo de Dios. Esta es la sabiduría de Dios, de haber escogido salvar al pecador, al que no tenía posibilidad. De haber enseñado su gracia y su misericordia. Esto es poder de Dios. Esto es sabiduría. Esto es justificación. Esto es santificación. Y esto es redención. Gloria a Dios por la voluntad del Padre que se ha revelado en su misericordia para salvarnos. Gloria a Dios por la voluntad del Hijo que se puso en acuerdo para venir a salvarnos y poner su cuerpo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por su Espíritu Santo que ha venido a aplicar la salvación tan grande por medio de la regeneración, de levantar al pecador que está destituido, completamente incapaz de venir delante de Dios y darle vida para que entonces pueda escoger verdaderamente: quiero seguir al Salvador, quiero seguir a mi Señor. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, hoy y inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién le dio a él consejo? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Gloria a Dios por su manto que cambió por el mío, que con su justicia Cristo me ha vestido. Oremos. Gracias, Padre, que nos ha dado tu palabra para que en este día podamos enriquecernos de tanta sabiduría, de tanto esplendor, de tu gloria y de tu gran amor. Gracias, Dios, por tu soberana acción de haber intervenido cuando estaba
muerto y lleno de pecado, de vicios y de maldad. Gracias, Espíritu Santo, por haber sellado esta gloriosa salvación en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén.